Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 28 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar el concepto de comunicación por tuberías con nombre entre procesos. Ya vimos comunicación entre hilos, ahora vamos a pasar a comunicación entre procesos, ya vamos a profundizar un poco. ¿Cuál es la agenda para este video? Hacer una introducción a las tuberías con nombre, conocidas en inglés de esta forma, y vamos a desarrollar los dos ejemplos que ya hemos venido trabajando en otros videos. El generador de números pares, es decir, un proceso va a generar los números pares, envía esos números pares por un tubo con nombre a otro proceso que los va a imprimir. Y luego vamos a hacer una cadena de procesamiento utilizando varios procesos conectados con tuberías con nombre, tal y como se desarrollaron con canales, con tuberías sin nombres, bueno. Entonces, de esto estábamos hablando. Estamos buscando las herramientas para poder utilizar la concurrencia en este sistema, es decir, cómo diseñar nuestras aplicaciones para que utilicen el paralelismo. Pero decíamos que para poder utilizar el paralelismo necesitamos comunicación y sincronización. Entonces, en este momento ya hemos hablado un poco de la memoria compartida, todavía nos faltan los detalles de la sincronización de ella, todavía no. Y estamos trabajando en el paso de mensajes. Ya desarrollamos la comunicación entre hilos usando canales y usando tuberías sin nombre. Ahora vamos a pasar entonces a comunicar procesos. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá es que yo estoy en un único proceso que tiene varios hilos y yo comunico los hilos a través de estos mecanismos. Inclusive el paso por parámetros, como lo hicimos también. Bueno, que sería algo de memoria compartida. Y los procesos son simplemente que yo tengo varios programas o un mismo programa que ejecuto varias veces. Entonces para el sistema son programas distintos, son procesos distintos. Y entonces lo que vamos a ver es cómo comunicar esos procesos. Si los procesos están en la misma máquina, entonces puedo usar tuberías con nombre o flujo de estándar, que sería otro video, el que sigue. Y pues, si los procesos están locales o remotos, podríamos usar socket TCP o socket UDP. Entonces, de todos estos vamos a desarrollar videos. Y luego vamos a coger algunos de estos, tuberías con nombre y socket TCP, para desarrollar el problema de suma de matrices. Pero vamos con calma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo el mismo dibujo. Vamos a tener un tubo, es decir, un tubo con nombre de capacidad cero. Entonces, un proceso, ya no un hilo. Ojo pues, ya no es un hilo, es un proceso. Un proceso va a enviar datos por ese tubo. Una vez que coloque un dato en el tubo, tendrá que esperar a que otro proceso lea ese dato antes de poner el siguiente. Entonces, por este mecanismo es que vamos a comunicar estos dos. Igual es una implementación del productor consumidor, que ya lo hemos explicado, o de una FIFO. Muy bien. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Ya lo conocemos todos. Es crear dos programas. Dos programas. Ojo pues, ya no son hilos. Son dos programas en Go en donde el primero genere 5 números pares y los envíe por un tubo con nombre a otro que se encargará de imprimirlos. Eso es. Entonces vamos a poner manos a la obra. Bueno, muy bien. Entonces ya estoy ubicado en mi carpeta de Infracon, ya no en suma de matrices. Y vamos a crear solo por organización, porque aquí ya tenemos muchas cosas. Vamos a crear una carpeta, mkdir, y llamémosla tubo, tubos con nombre, para no serla muy largo el nombre, valga la redundancia. Tubos con nombre, listo, ya está. Entonces la creamos, entramos a la carpeta, Infracon tubos con nombre, y aquí es donde vamos a trabajar. Pero ¿por qué tuvimos que hacer una carpeta? Porque lo primero que necesitamos hacer es crear ese tubo. Entonces en estos sistemas Unix hay un comando que se llama make FIFO. Entonces con make FIFO vamos a crear algo. Y aquí le vamos a dar un nombre, puede llamar tubos con nombre, ¿cierto? Entonces le vamos a dar tubo 1, podría llamarse de otra manera, universidad, lo que usted quiera. Tubo 1, dejémoslo sencillo, tubo 1. Si hacemos un LL, nos damos cuenta que tubo, ojo el color, es de tipo pipe, es una tubería, ¿cierto? Si yo le digo file tubo 1, él me dice, sí señor, eso es un FIFO, o sea, un tubo con nombre. Ya tenemos este recurso. Entonces ahora vamos a escribir dos programas. El primero va a escribir en este recurso, en esa tubería, y el otro va a leer de esa tubería. Si un proceso intenta leer algo de acá y no hay nada, él se bloquea. Si un proceso intenta escribir algo ahí y nadie está leyendo, se bloquea. Entonces vamos a hacer esas pruebas. Bueno, entonces vamos a comenzar, nano, y vamos a hacer el primer programa, llamémoslo, qué sé yo, generador.
.go. Listo. Tenemos comentario. Programa que genera 5 números pares y los envía por un tubo con larga, tubo con nombre. Muy bien, listo, sencillito. Autor Gutiérrez, fecha febrero 2021, licencia GNU GPL versión 3. Bueno, sencillito, ya está. Bueno, muy bien. Claro, que está al revés. Ya decía yo el color. Bueno, muy bien. Antes de que nos olvide, entonces vamos a decir que él pertenece al paquete principal. Por ahora no vamos a hacer un paquete especial. Y vamos a importar una sola cosa, varias cosas. Vamos a importar OS porque lo necesitamos para poder abrir esa tubería, OS. Necesitamos strcom porque necesitamos convertir ese número entero que vamos a generar a una cadena para poderla enviar por esa tubería. ¿Sí? Y podemos tener, si deseamos, un FMT para imprimir algo en la pantalla. Y cerramos. Bueno, si recuerdo bien en las diapositivas que vamos a mostrar ahorita, creo que no está FMT, pero no importa. Vamos a crear una función principal. Ok. Vamos a decir tubo, el nombre no importa de la variable, coma, W, porque voy a escribir en él. Entonces ya ustedes saben, ya lo hemos dicho, el tubo tiene dos puntas, ¿no? Una por donde yo coloco los datos, la vamos a llamar tubo W, y la otra punta que es por donde leemos, tubo R. Pero el nombre no importa, se podría llamar con cualquier otro nombre. Bueno, de nuevo voy a ignorar los errores con esto y le voy a decir con dos puntos igual porque esta variable no está declarada, que diga OS, que es el módulo que está aquí, el sistema operativo, punto, open file, porque eso que creamos ahorita es un archivo especial, open file. ¿Cómo se llama ese archivo open file? Se llama tubo1. Si le puso otro nombre, pues aquí iría el nombre que le ha puesto. Coma. Ojo con esto. OS, punto. Y esta punta, la que va a ser este, que es el generador de los números, va a abrir el tubo de formato de solo escritura. Entonces, write only. Solo escritura. Y además le vamos a decir a Go que va a abrir en modo name pipe, en modo de tubería con nombre. Y listo, ya está. Vamos a generar, para no hacer todo pues en el main, podríamos hacerlo ahí, pero una funcioncita, generar pares. Le vamos a decir la cantidad, 5 pares. Y le vamos a pasar ese tubo W. Listo, ya está. Y lo vamos a colocar acá, vamos a decir tubo W, close. Muy bien. Ahorita hacemos el print para que nos diga qué es lo que está enviando. Muy bien. Acá vamos a hacer entonces esta funcioncita. Entonces esta va a ser una función que genera genera e imprime, y envía. Una cantidad determinada de pares, de números pares. Muy bien, ya está. Bueno, entonces vamos a decir que es una función que se llama generar pares. Bueno, listo, generar pares. Vamos a decir que la cantidad es entera, ya me estaba olvidando. Vamos a decir que necesita, aquí está, 5. Esta cantidad es este 5. Y este tubo, ojo que el nombre no tiene que ser igual, ¿cierto? Recuerden, ese tubo lo hago simplemente para mantener la consistencia, pero cualquier nombre está bien. Es el nombre de la variable local, del parámetro. Ok, listo, ya está. ¿Qué lo hacemos? Ya estamos cansados de hacerlo. Eso es solo un ciclo con una variable i que comienza en 0, punto y coma, y que va a ser menor a 2 veces la cantidad que le diga. Y además i se va a incrementar de 2 en 2. Eso es todo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Podemos, si quiere, solamente por depuración, fmt print
por ejemplo, enviando, eso lo podemos eliminar ahora, enviando, y dos puntos, y vamos a colocarle i, para saber qué fue lo que está enviando. Pero eso es solo depuración. Y vamos a decir aquí, tubo w, esto es lo que importa, punto, write, vamos a enviar una cadena, string, write string. Y aquí le decimos strcom, punto, y toa, porque vamos a convertir esta i en el número, en una cadena, ya lo hemos hecho varias veces, y le vamos a enviar el salto de línea. Y ya terminamos. Ese programa hace eso. Entonces, recapitulando, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hagamos la presentación aquí atrás. Recapitulando, ¿qué hicimos? Hicimos esto. Creamos un archivo especial llamado con make-fifo, llamado tubo1. Podemos observar que aquí está la P de pipe. Muy bien. Luego, ¿qué hicimos? Verificamos que el tipo del archivo, y sí, me dice que es un tubo con nombre. Hicimos un programa así de pequeñito. Declaramos el paquete principal. Aquí no imprimimos nada, como ven. OS, si me está acordando bien, strcom. Hacemos una función principal, que es donde está el secreto aquí, en abrir ese archivo especial de solo escritura, porque es este señor el que va a escribir, y de modo tubería con nombre. Aquí está solamente por representación, que los datos se van a ir enviando, y cuando se termina, pues se cierra, close, aquí está, close. Pero ya sabemos que no tiene capacidad cero. Ok, ahí vamos. Bueno, pero sigamos, o sea, aquí podemos salirnos, control O, control X, y compilarlo. Go, y le vamos a decir generador. Opa, vamos a mirar qué pasó ahí. Indefinido, creo que faltó en la 17. A ver qué pasó. Ah, no, claro, es que aquí faltó un puntico. Punto. Así como está aquí, punto. Bueno, a ver si con eso ya resuelve todo. Construimos, opa. No le gustó la 25. A ver, ¿qué pasó ahí? Right. Ya, perdón. Faltó una létrica aquí. O sea, así se llama la constante. Bueno, está bien que pasen estas cositas. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Ah, es que no es modo en español. Bueno, modelo. Aquí estamos. Ahora sí. Escribiendo en español, no, así no se puede. Bueno, listo, ahora sí vamos a compilar. Perfecto, compiló. Si ejecutamos ese programa, pues no debería hacer nada. Ahí se quedó. ¿Por qué se quedó? Porque él intentó escribir el primer número par en la tubería, pero no hay nadie que esté leyendo la tubería. Entonces se queda ahí bloqueado. Entonces voy a cancelarlo, control C, y vamos a hacer otro programita. Vamos a hacer el de la otra punta, es decir, el que va a leer de la tubería. Entonces vamos a decirle nano, vamos a decir, este es el generador, entonces el impresor, impresor.com. Entonces este es un programa que lee los datos enviados por una tubería con nombre y los imprime. Listo, ya, sencillito. Autor. Recuerda que esto lo hacemos es para que se genere un hábito. ¿Sí? Fecha, febrero 2021. Licencia. NU. EPL. Espero que ya hayan investigado qué es eso. Si no lo sabían, por supuesto. Bueno, listo, ya está. Decimos que este programa está en el paquete principal. Eso es, que está en el paquete principal. Vamos a importar acá varias cosas, ¿cierto? Vamos a importar buff.io, que ya lo hemos utilizado. Vamos a importar fmt, porque aquí sí vamos a imprimir. Y vamos a implementar OS, o a utilizar OS, para poder abrir la tubería. Bueno, vamos a hacer nuestra función principal. Ahorita hacemos una función de apoyo. Correcto. Y aquí donde está, sí, donde está el truquito. Vamos a hacer tubo R, pero se puede llamar de otra manera. Voy a ignorar los errores y voy a decirle que del sistema operativo que abra un archivo. ¿Cuál archivo? Pues el archivo que se llama tubo1. ¿Listo?
le vamos a decir, ojo, que aquí no nos vamos a olvidar, OS o rayita al piso, read only, o sea, de solo lectura, es la otra punta. Y le decimos también al sistema, y esta vez si lo hacemos en inglés, que va a ser en modo de tubería, name, con nombre, pipe. Listo. Aquí vamos a usar entonces una sola por utilizar funciones, una funcioncita que se llama imprimir datos, que recibe el tubo con de esta variable que abre el tubo con nombres. Listo. Y cuando terminemos, le vamos a decir a través de esa variable que se cierre. Y ya está. ¿Qué hace esta función? Vamos a crear esta función de imprimir. Entonces esta es la función que hace la magia. Función que imprime los datos del tubo enviado por parámetro. Listo, ya está. Entonces vamos a hacer función imprimir datos. Muy bien. Vamos a decirle que él recibe un tubo y es un puntero al sistema OS. No, esta vez si no olvido, file. Es un puntero a un archivo. Pero es un archivo especial, una tubería con nombre. ¿Qué hace? Vamos a usar lector, que ya lo hemos usado. Ojo que el nombre vuelve y juega, no tiene por qué llamarse así. buff.io.newScanner. Esto, si usted busca en internet, va a encontrar varias formas de hacerlo. Yo estoy tratando de que todos los ejemplos utilicen la misma estructura, ¿sí? Pero usted encuentra en internet otras formas más exóticas de hacer esto. Lector.scan. Bueno, ¿sí? Es muy familiar a lo que ya hemos hecho con canales y con tuberías sin nombre. Bueno, y lo único que hacemos acá es utilizar print ln lector.text y ya está, tal cual. Vean, recapitulemos. A ver, primero miremos si compila, si no hay ningún error. Vamos a decirle go, construir, impresor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver qué fue lo que hicimos. Hicimos, bueno, aquí se llama de otra forma, no importa. Hicimos un programa que está en el paquete principal, importamos buff.io, ¿por qué? Porque necesitamos leerlo, aquí está, con el new scanner, fmt porque necesitamos imprimir, y os para poder abrir la tubería. Así de fácil, ya, nomás, miren, el programa muy sencillito. Entonces el programa principal que hace, abre la tubería de solo lectura, o sea, este lado, por donde salen los datos, tubería con nombre. Y podríamos haber hecho este ciclo acá para hacerlo más sencillo, pero pues va a ser un poquito más interesante y sobre todo para poderles mostrar cuál es el tipo de dato que se utiliza como parámetro. Entonces enviamos esa tubería como un puntero a un archivo, abrimos un escáner, un new scanner con ese puntero y hacemos un ciclo que va a estar leyendo hasta que el tubo sea cerrado. ¿Quién lo cierra? Pues el que lo está generando. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Así como pasó ahorita con el generador que no pasó nada cuando lo ejecutamos, pues si yo ejecuto el impresor así solo, pues también se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que está enviando nada. Entonces tenemos que hacer algo de magia aquí. Tenemos que abrir otra terminal. Vamos a hacerla aquí más pequeña. Tampoco tiene que ser pues de toda la pantalla. Borramos esto, abrimos otra terminal acá y la ponemos más pequeña para que no se solapen ahí. Ahí está. Bueno, entonces en esta vamos a ejecutar el impresor y ahí se quedó quieto. ¿Por qué? Porque no habían ejecutado el otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? El generador. Apenas de Enter, pues aquí por depuración lo va a imprimir en la pantalla, ¿sí? Pero el que tiene que imprimirlo es este. Entonces vamos a darle un Enter y observe que no importa cuánto me demore, este no hace nada. Apenas de Enter aquí abajo, ¡pum! Ahí está. Esto fue lo que le envió y efectivamente fue lo que se imprimió. Ahora, esto lo podríamos eliminar. Nano, vamos a borrarlo. Generador, para que quede igual que en las diapositivas. .go. Entonces aquí vamos a borrar. Lo podría dejar, ¿no? Pero vamos a borrar el FMT de acá y este FMT de acá. Lo borramos. Queda igual que en las diapositivas. Yo quise ponerlo nomás. Vamos a volver a construir la aplicación de generador.go. Entonces, de nuevo, si yo ejecuto de nuevo impresor, generador solo, vamos a mirar qué pasa al contrario. Generador solo se queda bloqueado. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo lea. Pero apenas se ejecute el del impresor, apenas le dé Enter, pues ya este genera y este va a imprimir. Vea, Enter.
Este terminó porque alguien le recibió los datos y este los imprimió. Perfecto. Bueno, entonces ya hicimos eso, ¿no? En una terminal ejecutamos el que imprime, aquí se llama de otra manera, y en otra terminal el que los genera. Y voilà, funciona. Pero hagamos la cosa más interesante, ¿cierto? Vais aplicando el mismo concepto. Hacemos el ejemplo 2, que ya estamos duchos en él, que simplemente tenemos 1, 2, 3, 4 procesos independientes, ya no hay hilos ni nada. Uno genera números pares, ya lo tenemos hecho. Otro que los imprime, ya lo tenemos hecho. Y ahora necesitamos uno que sume, que lea de un tubo, suma 2 unidades y envía por otro tubo. Y este señor lo que hace es leer de un tubo, sin mirar si es múltiplo de 4, si no es múltiplo de 4, lo envía por otro tubo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, para poder hacer ese ejemplo, necesitamos crear unos tubos adicionales. Entonces, dejemos un momento esto aquí. Ahí está, vamos a borrar la pantalla. Bueno, entonces ya tenemos un tubo. Pero para poder hacer eso necesitamos ¿cuánto? Necesitamos 3 tubos. Eso ya, ese dibujito ya lo hemos hecho, ¿cierto? En donde nosotros vamos a tener 4 procesos independientes conectados a través de 3 tubos. El primer tubo va a conectar el generador y el que suma. El siguiente tubo, el que suma con el que elimina los múltiplos. Y el tercer tubo, el que elimina los múltiplos con el que imprime. Pero bueno, ahorita les muestro un dibujo donde está eso más claro. Entonces ya hicimos el primero, vamos a crear el otro, FIFO. Esta creación, por cierto, se podría hacer desde Go también, pero yo quería mostrarles aquí el comando. Ahí le dejo la tarea para que investigue cómo se crea desde Go. Bueno, mkfifo tuvo 2, mkfifo tuvo 3, y así de fácil, tuvo 3. Si hacemos un LL, ahí están los 3 tubos, vea tamaño 0 y son de tipo pipe, perfecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo primero. Lo primero es revisar si hay que hacer un cambio y no hay que hacerlo. Nano, vamos a agrandar esto un momentico. Nano, generador, vamos despacio, generador.go. Entonces este señor está bien, él lo que tiene que hacer es precisamente enviar los datos por el tubo 1, o sea que este programa nos funciona. Esa es una ventaja, podemos crear programas y reutilizarlos en otras soluciones. Entonces este no hay que hacerle nada, ya está bien y compilado, entonces este no tiene ningún lío. Vamos para el siguiente componente. El siguiente componente es el que va a leer de ese tubo 1, va a sumar 2 unidades y los envía por el tubo 2. Entonces nano, este sí no está, vamos a ver sumador.go, no recuerden las diapositivas cómo se llama, pero vamos a ponerle así. Este es un programa que lee los datos enteros de un tubo y le suma 2 unidades antes de enviarlos por un segundo tubo. Vale, sencillito. Autor, Gutiérrez, fecha, febrero 2021, licencia, GNU, EPL versión 3. Bueno, ok, vamos a decir que él pertenece al paquete, otra vez lo escribí mal, paquete principal, no hay problema, vamos a importar varias cosas, ¿cierto? Entonces, como él tiene que hacer ambas, esta es como la unión de los dos que hicimos hace un momento, ¿cierto? Porque él tiene que, por un lado, que leer y luego tiene que escribir, entonces es la unión de ambas cosas. Entonces vamos a observar buff.io y él no va a imprimir. Dejemos que el que imprima solo sea el último, el impresor. Este solamente va a hacer la tarea que le corresponde. Lee de un canal, le suma y lo envía. Sencillito. Buff.io, vamos a usar OS porque hay que abrir el canal y strcom porque hay que convertir eso a cadena. Vale, listo, ya está. Ahora vamos a crear nuestra función principal. Entonces, función principal, recuerde que me gusta partir de diseño descendente, de arriba hacia abajo, comenzando en el main. Entonces vamos a decirle, vamos a crear el tubo de lectura, por donde él va a leer los datos, ¿cierto? Por supuesto. Y ahorita hacemos el de escritura. Entonces aquí le decimos os.openFile. Vamos a decir, no nos equivocamos esta vez. Y el tubo se llama tubo 1. Ese es por donde él va a recibir los datos que está enviando el generador. Coma. A ver, os.o, no nos va a olvidar rayita, eso.
RD only, de solo lectura, coma, os.mod en inglés, ok, pipe, ya está hecho. Y de una vez el tubo W, porque necesita los dos puntos, también voy a ignorar aquí el error, estas cosas no deberían, pero simplemente es para que el código no sea tan grande, ya después usted lo puede volver más robusto, y este se va a llamar tubo 2, o sea que este amigo va a coger los datos y los va a enviar por el segundo tubo. Obviamente, después de que le sume las unidades. os.o, y este es write only. Write only. Perfecto. os.mod name pipe. Bueno, recuerden que otros lenguajes sí tienen también tuberías, ¿no? Canales no, pero tuberías sin nombre y tuberías con nombre sí. Aquí vamos a llamar una, solo para enseñarles a enviar estos datos, sumar, ¿cómo le llamamos? Sumador, bueno, sumador, unidades. Y el que necesita, pues necesita, ¿cuántas unidades va a sumar? 2, para hacerlo genérico, tubo R y tubo W. Ahora, si quisiéramos, esto podría ser enviado por parámetros, ya lo sabemos, con os.ar, ¿cierto? Pero por ahora dejémoslo ahí fijo, pues para no complicarnos la vida. Vamos después, cuando ya hagamos eso, a cerrar el tubo y el otro tubo. Muy bien, ya está. Ya está. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos acá, vamos a hacer acá la función. Esta es la función, la que vamos a hacer ahorita. Función que lee datos de un tubo, coma, le suma una cantidad y luego envía el resultado por otro tubo. Listo, ya sencillo. Entonces, función sumador, ¿por qué le llamamos? Sumador unidades. Le vamos a decir las unidades, cuánto es ese, o sea, 2 unidades entero, y vamos a colocar dos parámetros, el tubo de lectura y el tubo de escritura. Por eso es que me gusta poner la R y la W. Entonces aquí le decimos tubo R es un puntero a un archivo y tubo W también es un puntero a un archivo. Perfecto. Entonces ahí no hay diferenciación. Claro, si usted intenta utilizar un operador en la que no es, pues va a dar un problema. Bueno, vamos a utilizar, para que se parezca a lo que ya hemos venido haciendo, esa variable dato que creamos antes. Vamos a crear esta lector, muy bien, que es buff.io. Mire que la idea es mantener siempre la estructura, no hacerlo diferente cada vez. Scanner. Y le vamos a poner tubo R. Perfecto, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho, el ciclo, lector, igual que se llaman los otros, scan, ahí lo tiene, y este ciclo se va a repetir hasta que el tubo sea cerrado por el otro proceso. Entonces aquí le decimos dato, ahí está la variable, ignoramos el error porque voy a usar la función atoy. Bueno, aquí le decimos etrcom.atoy. Entonces, ojo con lo que va a pasar. Resulta que el generador, sí, él está generando números pares, pero los envía como cadena, porque le está usando write string. Entonces, lo que él recibe es una cadena. Sí, es una cadena con un número dentro, o sea, es una cadena que tiene así con un número ahí adentro. Entonces, él necesita convertir ese número a un entero con atoy, y esto podría generar un error si lo que llega no es un número, sino una cadena, ya lo hemos dicho. Vamos a ignorar eso porque vamos a suponer que sí va a recibir un número. Y lo que vamos a hacer es convertirlo a un entero para poderle sumar las unidades y luego enviar ese resultado por el tubo. Entonces aquí le decimos tubo w.write string, listo, y le vamos a decir justamente el proceso contrario, string.com.itoa, porque vamos a convertir de entero a cadena, y es que el dato que acabamos de leer, dato, más las unidades que nos dijeron aquí, o sea, 2 unidades. Y no se nos puede olvidar el salto de línea, si no, no nos funciona, al menos no como queremos.
Bueno, este está bien, cerramos uno, cerramos dos, ya está. Y ya, o sea que este señor, este sumador se va a quedar aquí en este ciclo hasta que el generador diga ya se acabaron los datos. O sea, él no sabe cuántos datos le van a llegar, esa es la ventaja, no sabe. Él se queda aquí, todo lo que le llega, apenas el otro cierra el canal, el tubo, pues este ciclo termina y él también cierra lo que tiene abierto. Y acabó. Vamos a mirar si no nos equivocamos, control O y control X y lo compilamos. Se llama sumador, eso. Dato no, así, ¿cómo que no está? Muestre, a ver. Dato, como que no está, a ver, aquí está. Dato, y aquí está también. Bueno, sí está raro ese error, a ver qué fue el que no leí el número de la línea. Línea 19. Declarada pero no usada. Vamos a ver, ¿cómo así que en la línea 19? Aquí está, ¿verdad? Ya, no, está bien, está bien. No, el detalle es que aquí puse dos puntos, ¿sí ve? Entonces, claro, el CD aquí va a declarar una nueva dato que está en este ámbito y esta es ignorada. Así, ya, ahora sí, está bueno y además sirvió para explicar ese concepto. Aquí la variable ya está declarada, aquí, y aquí es para que no vuelva a declarar una. Es mejor tener cuidado con eso, porque aquí cada iteración va a declarar ya una variable, ¿no? Por eso es dos puntos igual, declare y asigne. En cambio aquí no, la variable fue declarada una vez y sobre esa variable es que yo voy a trabajar. Ahora sí. Ahí estuvo bien el error, no fue intencional, pero sirvió. Bueno, ahora sí, compilamos, perfecto, ya está. Todavía, si nosotros lo ejecutamos, pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nadie está escribiendo en el tubo 1. Por ende, él tampoco va a escribir nada en el 2. Entonces lo voy a cancelar. Ahora lo vamos a ejecutar. Bueno, recapitulando qué hicimos. Hicimos fue este. Este es el generador que ya teníamos, este primero. Lo que hicimos fue verificar, efectivamente no cambió nada. Abríamos el tubo 1 de solo escritura, perfecto, el mismo ejemplo que está allá sería este. Y él va a enviar los datos por este tubo 1, ¿cierto? Aquí le ponemos el nombre tubo W, simplemente para que esto sea una representación gráfica del código, más fácil de leer. Tubo W, tubo W. Entonces, ¿qué hicimos luego? Entonces, ya que este no le hicimos nada porque fue el ejemplo 1, pasamos a hacer el sumador. El sumador, observen que va a leer datos del tubo 1, acá, y va a enviar datos por el tubo 2. Y aquí está la función que acabamos de hacer. Aquí tiene otro nombre, sumador, no importa. Y esta función, bueno, aquí sí estaba sin los dos puntos, ¿sí ven? Esta función lo que hacemos es lo que decíamos, declaramos una variable una vez, no una por cada iteración, creamos el escáner y hacemos el scan para leer datos. No sabemos cuántos. Cuando ese tubo sea cerrado por el que los genera, este ciclo termina, viene acá, cierra las dos conexiones. ¿Para qué? Para que el siguiente se dé cuenta que él cerró y así sucesivamente. Entonces vamos para el siguiente programa. El siguiente programa es este, el generador de múltiplos, y este ya lo tenemos hecho, pero hay que hacerle un cambiecito. ¿Cuál es el cambiecito? Pues que este tiene que leer del tubo 3, no del tubo 1, como estaba hecho hace un momento. Ahora, los nombres de los tubos podríamos pasarlo como argumento al programa y entonces queda más general. Por ahora quedó todo, como diríamos, quemado en el código los nombres de los tubos para esta estructura. Si lo pasáramos por parámetro, podríamos hacer otras configuraciones como conecte esto al tubo tal y tales. Bueno, listo, entonces vamos a desarrollar el pedacito que nos falta para poderlo ejecutar y terminar este video. Entonces vamos a llamar a este programa, llamémoslo como le llamamos, eliminador. ¿Qué es eso? Eliminador.go. No sé cómo, no recuerdo cómo le puse en las diapositivas. Este es un programa que lee los datos de una tubería y los envía por otra siempre y cuando no sea múltiplo de 4. Ya, sencillito. Autor. Bueno, usted puede mejorar la redacción de esas cosas, es solo para tener una idea. Febrero, este mes sí fue muy productivo. 2021, licencia NUGPL, versión 3. Vale, listo, ya está.
Bueno, entonces comencemos para terminar rápidamente. Paquete principal. Muy bien, vamos a importar. Este tampoco le vamos a hacer impresión, que solo lo haga el otro. Se van a dar cuenta que la idea es muy similar, podríamos haberlo copiado, pero pues, para memoria muscular aquí. OS y necesitamos strcom. Se van a dar cuenta que es muy similar. Vamos a hacer la función principal. Listo, ya lo tenemos. Le hacemos la apertura del tubo de lectura. Recuerden que el nombre podemos cambiarlo, no hay problema. Lo importante es que haya una consistencia con el dibujo, pues para evitar confundirnos. Open File. Siempre les sugiero en este caso dibujar, es muy importante, eso ayuda a tener claridad en lo que va a hacer. A veces si uno no tiene ese dibujo claro, uno empieza a escribir código y no sabe qué es lo que está haciendo, se pierde, o el compañero que no tiene el dibujo en la cabeza pues no va a entender lo que usted está haciendo. Entonces siempre dibujen para tener como un modelo más abstracto de lo que están haciendo. Bueno, aquí no me puedo perder otra vez. Read only, ya está, listo, perfecto. Y otra vez no vamos a cometer el mismo error dos veces. Name pipe. Listo, ya está. Hacemos el otro. Este es el tubo W. Están la misma historia, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que estamos ganando con estos ejemplos. Tener ejemplos pequeños, simples, para entender el concepto de cómo se usa, cómo trata. Y luego, con el de matrices, pues lo llevamos un nivel más allá en una aplicación más grandecita. ¿Sí? Con mayor, hay que gastarle más tiempo para explicarla, pero ya debería estar el concepto claro. Bueno, write only. Aquí está, listo. os.mod, exactamente. Ya está, entonces ya están los dos tubos. Vamos a hacer la funcioncita para que quede muy homogéneo. Eliminar múltiplos. Listo. Le enviamos los múltiplos de 4 para que quede al menos generada la función. Le decimos tubo R y le decimos tubo W. Y cerramos. Tubo R close. Ahí está. Y tubo W close. Listo, ya está. Vamos a hacer la función. Entonces esta es la función que lee los datos de un tubo y si no es múltiplo de un valor, lo reenvía. Bueno, por otro tubo. Bueno, así sencillo, no nos vamos a enredar mucho acá. Función, eliminar, ¿cómo es que le llamamos? Eliminar múltiplos. Listo. ¿Qué necesita? Verlo acá. Necesita un valor, que es el que vamos a determinar si es par o no. Necesita el tubo de lectura con un puntero a un archivo. Necesita un tubo de escritura con un puntero a un archivo. Ok, vale, ya está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Hacemos lo mismo. Var, dato, entero, ¿sí ven? Trato siempre de que mantengamos una estructura igual. Y así sea más fácil de aprender, ¿cierto? Buff, io, punto, new scanner. Aquí le decimos tubo R. Entonces, de nuevo, la idea con esto es que él, entonces espacios yo sé que los elimina, pero bueno. La idea con este ciclo es que no sabemos cuántos datos va a leer. Él se va a quedar ahí hasta que alguien le cierre el canal. El tubo con nombre, valga. Es un canal también, pero pues no es un channel de Go, pero es un canal de comunicaciones, a eso me refiero. Bueno, dato, no vamos a cometer otra vez el error aquí, no le vamos a poner los dos puntos, sino el igual nomás. strcom.atoy, ¿sí ven? La misma historia, lector.text. Ya está, ya lo leímos, ya tenemos el dato. ¿Qué nos falta acá? Una decisión. Si ese dato, módulo, el valor que me enviaron por parámetro, es diferente de 0, es porque no es múltiplo. Entonces lo voy a enviar por el otro tubo. ¿Por cuál tubo? Pues por el tubo de escritura. Punto write string. Pudimos haber copiado el otro código, hacer los cambiecitos, sí, pero por ahora hagámoslo así, en estos sencillos para practicar y ya me vienen el de matrices, eso sí vamos a reutilizar código.
Bueno, el dato y sale. Si es múltiplo, entonces esa decisión es falsa y simplemente no lo envía. Y está, listo, acabamos. Control O y vamos a compilar a ver si no cometimos ningún error por ahí. Eliminado. Ah, sabía. Ah, vean por acá. Y eliminar múltiplos parece que también me quedó mal escrito. En la 34, 19, aquí es int. Y en la 34, eliminar múltiplo. ¿Cómo llamó? Eliminar. Ah, vea, eliminar múltiplos. Ah, bueno, está bien, que pase. Control O y vamos a compilarlo. Perfecto, nos compiló. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos este. Hicimos un programa principal donde abrimos el tubo 2, que es este. Abrimos de solo lectura. Abrimos el tubo 3 de solo escritura. Y llamamos una función. Lo que hace la función, para que quede todo por fuera del main, es a crear un new scanner con el tubo de lectura, porque no sabemos cuántos datos va a leer y esto se va a quedar dando vueltas hasta que nos cierren el tubo 2. Lee un texto del tubo 2, lo convierte a un entero, ignorando pues si hay un error, verifica que sea múltiplo de este valor que envían, o sea, de 4. Si no es, lo escribe como cadena y toa con el enter en el tubo de escritura, o sea, en el tubo 3. Ya está. Nos falta un detalle y es que este amigo del lector, él está leyendo, por eso es que quedó en el código, que es del tubo 1. Entonces lo vamos a poner a leer del tubo 3. Es el único cambio que hay que hacer. Entonces vamos a decirle nano impresor, creo que es que se llama impresor.com. Y aquí uno puede ver que efectivamente le está leyendo del 1. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a poner que lo lea del 3. Compilamos. Go. Y este es el impresor.com. Ya está. Bueno, entonces vamos a abrir varias terminales porque necesitamos, como son procesos independientes, pues necesitamos terminales. Entonces clear. Y eso es lo importante de ver, que en realidad son procesos, no como el otro que eran hilos. En este caso son 4, entonces tenemos 2 aquí, otra terminal más pequeña. Muy bien, y nos falta una terminal. Aquí está. Ok, ya está. Me imagino que hay una forma más elegante de abrir estas terminales, pero bueno, por ahora sí. Listo, ahí están nuestras 4 terminales. Entonces en este vamos a ejecutarlo en cierto orden. Vamos a decir impresor y no va a pasar nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que está escribiendo en el tubo 3. Aquí podríamos llamar, por ejemplo, eliminar. Tampoco hace nada, porque no hay nadie que le está escribiendo en el tubo 2. Aquí podemos llamar sumar. Sumador. No hace nada porque nadie está escribiendo en el tubo 1. Pero apenas le diga yo a este generar, enter, ahora ya están todos los elementos conectados. Entonces este va a generar los números que se los envía el sumador le envía 2, le suma 2, perdón, y los envía a este elimina los múltiplos de 4 y se los envía a este que los va a imprimir. Vamos a ver. Mire que puedo demorarme todo lo que quiera hasta que no presione enter, no va a pasar nada. Enter, y ahí está. Terminó, y se me terminó la batería también, ya está. Y aquí están los números, sin los múltiplos de 4. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos esto. Creamos el impresor, modificando aquí que diga tubo 3, fue el único cambio que le hicimos. Ya está, el resto del código es igual. Y lo que hicimos fue abrir unas terminales para poder ver la salida correspondiente. Podríamos ejecutarlo, y lo invito a que lo haga en otro orden. Por ejemplo, ejecutar primero el generador, no va a pasar nada. Pero apenas diga sumador, ¡pum! Él sí alcanza a leer y este termina. Hagámoslo, que es interesante ese ejercicio. Ya para terminar. Entonces, vamos a colocar aquí arriba, aquí voy a empezar al revés. Vamos a borrar la pantalla. Clear aquí también, clear. Y para que vean, voy a empezar al revés. Voy a primero generador. Y ahí se quedó bloqueado. No hay nadie que le lea los datos. Aquí vamos a ejecutar sumador. ¡Pum! Entonces, este alcanzó a enviarle los datos a este, pero este todavía no puede terminar porque no hay quien le lea a él. Entonces vamos a decirle acá, eliminar, ¿verdad? ¡Pum! Entonces este ya terminó, pero este no ha terminado. Y apenas diga impresor, entonces ya recibe los datos que necesita y terminan todos. Entonces ya hemos aprendido entonces cómo
¿Cómo hacer procesos que se comuniquen a través de tuberías? Procesos, no podemos olvidar eso. Lo anterior eran hilos, estos son procesos independientes, usted hace programas independientes. Ahora, podríamos hacer un programa que ejecute estos otros programas, un solo programa que yo diga, hágame un pipeline y él ejecute este programa, ya lo vimos y ya lo sabría hacer, entonces lo dejo de tarea para que lo haga. Haga un programa que ejecute los 4, no manualmente como estamos haciendo. Ahora, otra forma de hacerlo en una sola terminal es utilizar lo que ya vimos por allá, que es el ampersand. Entonces yo puedo decirle go run o simplemente ya está compilado y le pongo ampersand y él me genera un pit. Luego el otro y al final pum, se genera. ¿Sí? A ver la prueba rápidamente para que veamos. Ahí no necesitamos sino una terminal, entonces todo esto lo podemos cerrar, ya no necesitamos todo esto. Y simplemente sería algo así. Podríamos decirle, bueno, ejecúteme impresor en segundo plano. Ya sabemos que no pasa nada. Entonces, este es el PIT. Si yo hago PIC, procesos, me dice, sí, usted tiene un impresor ejecutándose allá, pero no está viendo nada. Voy a llamar eliminador en background también. Entonces, PS, y ahí están los dos pendientes. Ahí está. Voy a llamar el otro, el sumador. Entonces, sumador en segundo plano. Enter. PS, y ahí está. Impresor, ta, ta, ta. Ahora, cuando diga, esto no necesito mandarlo en segundo plano, porque apenas le dé Enter, va a terminar. Apenas le dé Enter, pues eso va, ahí está. Está la salida de pantalla y todos los demás terminal. Entonces es otra forma de hacerlo en una terminal. Bueno, muy bien, y si hago PS, pues ya no están, ya terminaron todos. Ok, bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. De nuevo les agradezco por su apoyo en YouTube, por los likes, que me dejen comentarios si tienen alguna duda. Y les agradezco, nos vemos en el siguiente video donde aprenderemos cómo utilizar flujos entre procesos. Muchas gracias y una feliz noche.